mañana, ahora con 9 minutos, recibimos en estudio, le damos la bienvenida, a quien yo me equivoqué al saludar, porque a Johannes Kaiser le dije bienvenido, ex diputado, y es ex diputado, por supuesto, ex candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. Ahora sí, muchísimas gracias por visitarnos en Radio Universo, acá en los estudios, en la 93.5. Encantado de acompañarlos, muchos saludos y especialmente a aquellas personas que están dirigiendo en dirección a su trabajo. Porque sin ustedes y sin su trabajo y sus impuestos, nuestro Estado no podría funcionar. A propósito de impuestos, entramos de inmediato en materia. Johannes, ¿cómo han seguido usted en su condición de ex parlamentario y también, por supuesto, líder del Partido Nacional Libertario, la muy sui generis tramitación que se está dando de este megaproyecto del Ejecutivo? Recién terminamos de hablar con el parlamentario Jorge Brito y nos da nos explicaba cómo se está votando, más allá de cuál es el origen de esto, solamente para entendimiento de la gente. Las indicaciones, como son más de 1.000, son más de 1.300 a esta altura, se están votando por paquetes de indicaciones donde se enuncia el número, el título y no se lee la indicación. La citación que era para hoy día a las 10:30 de la mañana ya fue suspendida, se va a citar eventualmente de 3 a 12 de la noche para votar 48 artículos, las indicaciones del gobierno y más de 1.300 indicaciones como técnica legislativa. ¿Qué nos dice usted al respecto? Ninguna novedad, el señor Brito tiene una memoria de corto plazo muy mala. ¿Por qué? Porque en la última legislatura, cuando trataron de meter el segundo proceso constitucional, quien les habla y otros diputados, les metimos cientos de indicaciones al sistema para tratar efectivamente de lograr negociar, aunque fuese un plebiscito de entrada. ¿Y qué hizo entonces el señor Brito con sus amigos, más Chile Vamos? Nos pasaron la máquina. ¿Quién era el presidente? Fue exactamente ¿Era Constitución en esa época? Creo que era Constitución, sí. O sea, Entonces a mí lo que ¿sabes qué? Me molesta un poquitito la hipocresía de lado y lado. ¿Corta memoria funciona? Sí, tiene que ser eso, tienen que estar poniéndose viejitos, eso es lo que pasa. pero Le está dando el alemán, dice. Ya, pero lo mismo, porque el Ejecutivo ha sido muy crítico. ¿Usted ha escuchado este famoso video donde sale el diputado ahora diciendo vamos a tener un tsunami de indicaciones, 2.500, etcétera? Y el gobierno del presidente Kast ha sido muy crítico con esta técnica legislativa. Y usted dice, cuando ustedes eran oposición, también taponearon. Cuando yo. Bueno, por eso le digo a usted. Hay una diferencia porque entre ustedes, está bien, pero en lo particular se metieron cientos de indicaciones también y eso es como para atrapar la pelota. Ahora quizás la diferencia esencial radica en lo siguiente. Nosotros cuando metimos indicaciones era para efectivamente discutirlas. Es decir, usted no mete una indicación para una coma. ¿Ya? Cuando usted empieza a meter indicaciones en una coma le está faltando el respeto al procedimiento. ¿Ya? Nosotros efectivamente metimos indicaciones para, por ejemplo, que hubiese un plebiscito de entrada en el segundo proceso. ¿Cuántas fueron, si usted recuerda, Johannes, en esa oportunidad? En este ejemplo que nos está citando. 300. 300. Yo le pregunto, 600. No, Sí. o un poco menos. Bueno, a ver, quería decir entre 500 y 600. porque la ley de puede haber sido. presupuesto, que es la que más indicaciones tiene, porque obviamente ahí es partida por partida, no llega a las 1.300. Y acá lo que hay de por medio tiene que ver con la buena fe. Esto voy a leer unas palabras de Claudio Alvarado, que es director del IES. Dice que esto obviamente es un intento que traiciona el espíritu democrático de las reglas, más allá de lo que unos puedan hacer en términos de que 1.300, este famoso tsunami, genera una sensación de que no tiene otra objeción, otra intención que no sea trabar la pelota, pero tengo que dar cuenta del contragolpe, y que es que el gobierno lo que hace es presentar indicaciones sustitutivas para justamente... Que es justo lo que hizo el gobierno de Boric también. Y ayer varios diputados decían, esto es más viejo que el hilo negro en el Congreso. O sea, usted diría, para sorpresa de nadie. Para sorpresa de nadie, o sea, al final lo que sucede... ¿Esto es un circo, como decían algunos? No es un circo, es parte del trabajo parlamentario. Los americanos tienen lo que se llama el filibuster. El filibusterismo, dice Alvarado acá en el Mercurio. Exactamente, y no hay que olvidar una cosa, si al final son los derechos de la minoría también los que con estas técnicas ¿O operaciones? ¿Una palabra? Sí, operaciones legislativas, uno trata de avanzar. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que en esta materia en particular, mira, lo que a mí me sorprende no es la técnica o la operativa legislativa, porque esto no se ha producido por primera vez y no va a ser la última vez. Donde hay un reglamento hay alguien que trata de aprovechar el reglamento. No, a mí lo que me sorprende es la hipocresía en torno al debate de la norma. ¿Por qué? Porque hasta 5 doritos atrás parece Marcel y Boric el que quería hacer una reforma tributaria para los súper ricos.
Si con la indicación de propuesta, bajar pero si la el propuesta de impuesto bajar del complementario. 27 al 23 el impuesto de primera categoría, o sea, del 27 Del al 5. 24, no, del 27 al 24, y Era después se abrió, Marcel, a al discutirlo 23. El hasta el 23. 23, Ujú. era una propuesta que se estaba conversando desde la moneda en su momento, pero si no es tanto tiempo atrás, si no es que Ujú. hayamos pasado algún tipo de época tectónica, ¿no? Ujú. Entonces, a mí me sorprende un poco porque estando alineados prácticamente todos en el diagnóstico y en la inmensa mayoría de las medidas, que se haga como si esto fuese Esto no es revolucionario de ninguna manera, Ujú. es solamente una adaptación y bastante menor por lo demás. ¿Ya? De lo que fueron propuestas que ya venían de la administración anterior. Johannes, usted ha advertido en el pasado muy reciente de los riesgos y el error, no recuerdo el fraseo exacto, pero usted no podrá recordar porque son sus dichos, en el que incurría el Ejecutivo al arribar a acuerdos con el Partido de la Gente. Usted dijo algo así como: me habría gustado que fuera con el socialismo democrático porque son partidos más serios, más institucionales, con más tradición, etcétera. Y advertía de los riesgos de negociar con la tienda de Franco Parisi. Yo no, o sea, no es un riesgo el negociar con la tienda de Franco Parisi en sí mismo, es una opción que se le abre al Ejecutivo. Lo que sí plantearía yo es que es un riesgo desde el punto de vista institucional y para la República, ¿ya? Que la centroizquierda se mantenga amarrada y se mantenga siendo vagón de cola de la extrema izquierda. ¿Por qué? Porque en ese sentido lo que van a hacer las elecciones en 4, 8 o 12 años, da lo mismo cuando, ¿no? Se hacen entonces con una alternancia en el poder compleja. ¿Y por qué compleja? Porque hay actores ahí que no creen en el sistema democrático. Pero déjeme traerlo hacia la figura de Franco Parisi, porque efectivamente ha adquirido una notoriedad a propósito de este acuerdo. Estuvo sentado en donde está usted hoy Mm. día, el día de ayer, hablando a propósito de esto, de su negociación directa con el ministro Quirós, y desde otros sectores dicen se está alimentando, comillas, un monstruo. No, lo dijo Pierre Carlesi, Lo diputado dijo, del lo Partido dijo Pierre, Nacional y la Libertario. verdad hasta Sí. cierto punto, y desde el punto de vista político, el señor Parisi hace su negocio. Ujú. ¿Puede mantenerlo? Bueno, puede mantenerlo en tanto el Ejecutivo no tenga otra opción de negociación. Eh, ¿Sobre quién impacta París desde un punto de vista electoral, hipotéticamente, porque estamos a 3 años de la próxima elección, Ujú. 3 años y medio de la próxima elección? Es también sobre la centroizquierda. No olviden que la mitad de su votación vino de lo que era históricamente la votación de Jara, o sea, la votación de la Concertación. ¿Ya? Entonces, existe un interés, creo yo, también dentro de lo que es la oposición, ¿ya? En tener una situación de negociación más flexible con el gobierno. ¿Por qué? Porque si no, efectivamente el interlocutor del gobierno va a ser Franco Parisi. Estamos hablando Mm. desde esa vereda. Ujú. Nosotros, por nuestro lado, tenemos Ujú. también nuestros propios temas. ¿A ustedes los han marginado de alguna manera como Partido Nacional Libertario frente a la búsqueda de los 13 votos de la bancada del PDG? No, no diría eso. Lo que sucede es que nosotros, a ver, pues, ¿cómo lo digo para que no suene Ujú. demasiado feo? ¿Ya? Pero nosotros vamos a votar a favor de aquello que consideramos correcto porque es correcto. Ujú. Ujú. ¿Ya? No vamos, si nosotros creemos que una medida es necesaria, no la vamos a condicionar a que nos den otra cosa más. ¿Me Pero el explico lo hecho que que la moneda se esforzara tanto en llegar a un acuerdo con el PDG, que cuando usted dijo, bueno, ahora nos toca a nosotros, estaba la Ah, crítica de Pierre Carlesi de decir, están Mm. alimentando un monstruo político, no un monstruo para que no sea ofensivo. Ayer sentado ahí, Franco Parisi decía, bueno, si nosotros vamos a llegar al gobierno, sea en 4 o en 7 años más. Hay una bueno, en 7 jugada... años, para 7 años más necesita Ajá. una reforma constitucional. Ya, pero Tiene que ser 8. respecto de lo que dice, bueno, 8, respecto a lo que dice relación con eso, el gobierno en el fondo, dando por cierto, uno presupone los votos del Partido Nacional Libertario, se esfuerza al punto de llegar a este acuerdo que casi se cae la semana pasada con el partido Franco Parisi. Mire, yo ahí le tendría que preguntar a usted al ministro Alvarado. Yo lo que sé es que nosotros hemos tenido negociaciones muy intensas en torno Ujú. al Mm. artículo octavo del proyecto. Nosotros hemos metido indicaciones al proyecto Pero no también se de quedaron reforma. fuera de la foto o no sintieron que los dejaban fuera de la foto. La verdad es que, Ajá. y honestamente me da Sí. lo mismo. Pero cuando dijo ahora nos toca a Lo que nosotros, sucede ¿qué es que quiso decir? Ajá. en ese momento particular, estábamos conversando nosotros sobre los mismos temas que el PDG.
Sí. El tema de las El pymes. tema- Entonces, perdón, el se les, tema de las se les pymes, mete, se les entonces- mete el peje en medio. No, lo que pasa es que lo que sucedió, ahí hubo una desinteligencia, porque estaban ¿De quién? dos, de los dos, a ver, había dos ministros negociando con dos partidos. Ya, Ya, García de Ruminó y Alvarado. Y entonces el ministro, o Ujú. no, en este caso estaba el ministro de Hacienda, Sí, Ujú. Quirós también. ¿ya? Entonces, al mismo tiempo que nosotros estábamos conversando de ciertas cosas que queríamos meter, no de manera extorsiva, pero estábamos conversando, aparece el mismo día en el punto de prensa, aparece entonces el ministro Secprés, Sí. y dice, bueno, cerramos con el PDG, entonces, ¿para qué estamos negociando? ¿Para qué estamos conversando Ya, nosotros? Y eso fue lo que los entonces molestó. se le Lo metió que por los palos molestó- Franco París. Lo que molestó, no, si no se nos metió por los palos, si nosotros habríamos apoyado el 12,5, la reducción Ujú. de las pymes igual. Sí. ¿Pero qué Sí, fue ese lo que no es el punto. molestó, Johannes? Lo que molestó fue que lo que Ajá. estábamos conversando nosotros y que efectivamente habríamos podido de alguna manera presentar todo en conjunto, lo presentaba otro ministro con Ujú. Franco Parisi al mismo tiempo. Por Y último- dándole el punto político a por, Parisi. por último, Ujú. no nos haga perder el tiempo. Ya, eso le dijeron. No nos No, haga perder el tiempo. Si Ajá. estamos conversando nosotros y ya tienen una definición en esta materia, ¿para qué seguimos conversando? Si el tiempo de un parlamentario, mi tiempo, etcétera, Ujú. es tiempo que es Johannes, costoso. lo que pasa es que Franco Parisi interlocuta directamente con el ministro Quirós, que es el ministro más empoderado, más poderoso de este gobierno, que duda cabe. ¿Con quién conversó directamente usted? ¿Fue usted directamente? ¿Ha tenido el mismo tratamiento? Yo he conversado con el ministro también. Con el ministro Quirós. Sí. Pero en paralelo a lo que estaba ocurriendo con el PDG. No, a ver, no, sí, ese es un capítulo que está cerrado. Nosotros estamos ahora avanzando en lo que es la tramitación del proyecto. Ujú. Yo el día de ayer estuve conversando con el ministro. Tuvimos antes de eso, la semana anterior creo que tuvimos una reunión bastante larga con el ministro. Hay puntos donde tenemos convergencias y otros donde no nos entendemos tan bien. Ujú. Y bueno, ¿con qué vamos a conversar también? Con Alvarado y con García Rubio. García Rumino. Y esos son nuestros interlocutores naturales por lo demás desde el punto de vista institucional. Así Y- que aprovechar de agradecerle a Pierre Carlesi que está Sí. sufriendo entonces En la Comisión de Hacienda. en la Comisión de Hacienda como buen soldado. Ahora, a propósito de lo que está pasando en la Comisión de Hacienda para salir de esta técnica legislativa con un partido, con otro, pero que al final para los partidos es súper importante, Johannes Kaiser, porque el punto político del PDG con García Ruminota al lado, dando cuenta de un acuerdo con bandera, es muy complejo para el resto en términos de la señal política que daba la moneda. Bueno, es un tema que tiene que decir la moneda. Yo le voy a decir una cosa. Sí. A mí, y desde mi perspectiva, Ujú. creo que no queda tan bien parado el PDG. ¿Por qué? Porque si usted promete algo en campaña y el Ujú. gobierno le está dando ese algo, entonces en un proyecto de ley, usted no puede salir a condicionar que se apruebe ese proyecto de ley que usted estaba impulsando como su Ujú. propio programa de gobierno a que le den otra cosa. A mí me parece que es una conducta... Traicionan ellos su propia promesa, se conformaron digamos- con poco, digamos- cobraron barato. No, Ajá. es simplemente cómo voy a votar en contra de algo que yo le estaba ofreciendo a la ciudadanía. Ujú. Si esa es la razón por la cual, por ejemplo, en el Partido Nacional Libertario nosotros nos consultaron, si estaban los votos, si es que no nos daban el tema de las contribuciones, nosotros no somos un partido que se dedica a la extorsión política. ¿El PDG sí? Eso no lo he dicho. Eso No, lo dijo pero usted. técnicamente es que, seamos claros, perdona, que hay que entrar un poco al detalle. Está esta oferta de los pañales, que es un proyecto de ley que todavía no vemos, y que está el tema de las pymes. Cuando usted remedio. habla de la extorsión política, ¿a cuál de los dos se refiere? Porque el tema del 12,5% de las pymes fue el tema que yo entiendo los molestó a ustedes, porque era algo que el propio presidente dijo en campaña, es algo que faltan 3 años, y yo entiendo que la crítica a García Ruminot era que no tenía ninguna necesidad de poner eso como un punto ganado por el PDG. Lo que eso pasa generó es que mucho- no tenían para qué estar conversando con nosotros sobre el tema si el tema ya estaba decidido. Ya. ¿Y extorsionó Ok. políticamente el PDG? Yo creo que el PDG elevó la apuesta y probablemente, no se olviden una cosa, en la discusión particular va a elevar la apuesta nuevamente. Este tema no está zanjado. Va a seguir Ahora, entrando y saliendo de las ahora, conversaciones. ahora nuevamente, yo creo que le están dando, también desde los medios, en ese sentido hay que reconocerle a Parisi que tiene una capacidad de instalar un relato bien interesante, le están dando una relevancia que puede perder en cualquier momento. ¿Y por qué? Porque también hay fuerzas en la centroizquierda que tienen interés en ser interlocutores válidos del gobierno actual. Y a mí me parece perfectamente razonable que eso sea así.
Johannes, van 2 meses de gobierno. Usted ha dicho que iban a hacer una suerte, que ustedes no se definen como oficialismo de partida, no están dentro del gobierno. Pero también cuando se le ha preguntado, usted se ha definido como una suerte de oposición leal. ¿Cuál es su relación, usted como dirigente del Partido Nacional Libertario, como máximo representante del Partido Nacional Libertario, con el gobierno? ¿Son oposición? ¿Son parte del oficialismo? ¿Se descarta completamente que en eventuales movimientos ustedes vayan a incorporarse al gobierno? ¿Cuál es su vinculación con el gobierno de José Antonio Kast al día de hoy, teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir de su vinculación con el PDG y las negociaciones que se han llevado casi en paralelo? Somos un partido que no está dentro del gobierno, tenemos nuestra agenda política, la tratamos de impulsar con toda la fuerza que podemos. Tratamos de impulsar aquella parte de la agenda política del gobierno que es idéntica o parecida a la nuestra, porque avanza en la misma dirección, y en ese sentido... Pero bueno, se puede, usted, no es oficialismo. no, pues si fuésemos oficialismo, ¿usted cree que el oficialismo estaría votando, Está bien, votando en contra del estado de excepción porque no nos parecía el tipo de Por eso, decreto? no es oficialismo, es oposición. Somos, no, si no estás en el gobierno, estás en lo que es la función fiscalizadora. Estamos... Es oposición. A ver, ¿qué es lo que sucede? No somos el tipo de oposición que usted está acostumbrado en Chile, que es la que niega la sal y el agua. No, si yo no le pregunto qué tipo de oposición, No sino estamos... que quiero entender. Si usted no es oficialismo, el Partido Nacional Libertario, ¿es oposición? El Partido Nacional Libertario en esta vuelta es un partido que trata de impulsar su agenda política y se va a aliar con quien sea necesario para impulsar su agenda política. También con gente de la centroizquierda cuando haya indicaciones que nos parezcan. A propósito de la votación del estado de excepción en la Araucanía, tras las entradas a Temuco-Icuy la semana pasada de un operativo, todos sabemos lo que pasó, hubo una detención de un delito de droga y porte ilegal de armas, un delito bastante menor, no había ánimo terrorista en los detenidos, pero ustedes habían votado en contra y el gobierno celebró que, entre otras cosas, gracias a la gestión del actual gobierno, entre ellos haber obtenido la renovación del estado de excepción, se había logrado justamente este operativo y ustedes habían votado en contra. Yeah. Increíble que el gobierno celebra algo que hizo con los votos de la oposición y ustedes no estuvieron de acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo. ¿Por qué? En primer lugar, porque esa fue una operación que decidió la Fiscalía, no nos olvidemos. Ajá. Ese es Ahí el gobierno se pasó de rosca al atribuirse lo que y sucede celebrar algo donde no tenían nada que hacer, porque lo que tú dices es cierto. Lo que sucede es que hay un problema discursivo en todo el tema de seguridad en Chile. En todo el tema, desde que se hizo la reforma procesal penal, la persecución de la delincuencia está en manos de la Fiscalía Nacional. Es por eso que el fiscal nacional tendría que estar respondiendo del aumento de la delincuencia. O sea, cuando yo hablo o cuando yo he planteado que necesitamos una reforma o tenemos que mejorar el tema de seguridad, eso incluye una reforma a la Fiscalía, incluye una reforma judicial, de gendarmería, etcétera, etcétera. Es mucho más holístico. Entonces, cuando plantean que la respuesta al tema de seguridad, y yo creo que, y es una cosa que me parece bien especial, porque lo planteamos también en su momento a la ministra Toá, o sea, esto no es ninguna novedad. ¿Ya? Cuando aparece un gobierno impactado por el aumento del tema de seguridad. De los homicidios. Puede ser, por ejemplo, puede ser responsabilidad del gobierno. El gobierno de Boric dejó de entrar 250.000 a 300.000 personas sin haberlas controlado a través de la frontera. ¿De acuerdo? Y ahí entra de todo. Cuando usted no controla la frontera, tiene problemas serios. Cuando usted tiene entonces que al 10-15% de la dotación de carabineros con licencia médica, evidentemente es un problema de gestión. Pero nunca se hizo tampoco cargo el gobierno de Gabriel Boric, ¿ya?, del elefante en la habitación. ¿Cuál es el problema de que la persecución, los casos en sí mismos, las investigaciones las conducen los fiscales? Sí. Pero podemos volver a la Araucanía, que es un tema muy relevante. De hecho, la diputada Gloria Navellán fue durísima, que no celebró nada, decía que no había nada que celebrar, criticó al gobierno por haber celebrado algo que no tenía nada que ver con ello, y además dio cuenta de lo que usted dice, que consideran que el estado de excepción no estaba planteado de la manera correcta y que el gobierno se equivocaba en todo prácticamente en lo que ha hecho la Araucanía. Porque el estado de excepción no le entrega facultades a las Fuerzas Armadas, le entrega una obligación, los puede sacar a la calle, pero no puede controlar el orden público. De hecho, si participa en una operación como la descrita, es de una manera muy, muy, ¿cómo se dice?, es prácticamente decorativa. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque usted ve el decreto. A ver, ¿qué es lo que hace el Congreso cuando declara un estado de excepción? Para que la gente lo entienda. El Congreso le entrega al presidente de la República la facultad de restringir ciertos derechos constitucionales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace el presidente?
emite un decreto y en ese decreto dice, bueno, qué restricciones a los derechos constitucionales puede Aplicarse. ejercer el jefe de la defensa, a quien todos los órganos del Estado se le tienen que subordinar. Todo eso no sucede. Es decir, nosotros tenemos un estado de excepción que se agota en que se nombra un jefe de la defensa, pero ese jefe de la defensa en la práctica le tiene que andar pidiendo permiso a carabineros, a la intendencia, a todo el mundo para hacer cualquier cosa. Y es por eso que usted no ha tenido un solo enfrentamiento, ni un solo enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y los grupos terroristas en el sur. Pero es el modelo que se eligió. No, disculpa, Sí, doctora. claro. Johannes, el gobierno lleva 2 meses ya. Sí. Es poco, pero también es prudente para tener una primera mirada. Usted dice, nosotros no somos oficialismo y nos vamos a aliar con quien sea necesario si está más o menos parecido a nuestras ideas. La principal carta carta para la batalla electoral de José Antonio Kast, que lo lleva la moneda, es la seguridad. ¿Qué evaluación tiene usted del desempeño estrictamente en materia de seguridad del gobierno de José Antonio Kast? ¿Ha estado a la altura de los desafíos? ¿Ha estado a la altura de lo que prometió en campaña? ¿Usted qué habría hecho distinto? Mire, yo creo que evidentemente hay un debe en esta materia en presentación de lo que va a ser una estrategia más macro para El gobierno está enfrentar. al debe. Yo creo que está al debe, sí, todavía falta. ¿Nos puede explicar un poco? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Una cosa son las operaciones, y yo creo que sí, se han realizado una serie de operaciones, hay otra actitud del gobierno en materia de seguridad y eso se nota, ¿ya? Y eso se nota porque se redujo la inmigración ilegal de manera relevante, hay fronteras, las fronteras parecen mejor custodiadas de lo que estaban hasta hace poco tiempo atrás, ¿ya? Y existe una actitud más proactiva también en todo tipo de acciones más o menos masivas ¿Y por qué está al debe buscar. entonces? Porque lo que usted necesita aquí es una estrategia más macro para enfrentar el tema de seguridad. Usted tiene una sobrepoblación carcelaria importante, ¿ya? Tenemos un tema con lo que es la persecución penal de la Fiscalía, que archiva muchísimas causas. Estamos hablando de un porcentaje altísimo. ¿Usted tiene una evaluación de la ministra Steiner? ¿Qué le pareció su desempeño? No tengo una evaluación de la ministra Steiner por lo siguiente, porque yo entiendo, y le dije también, lo dije hace tiempo atrás, ¿ya? Que un gobierno necesitaba por lo menos 90 días para instalarse. 3 meses por lo menos para instalarse. Van 60. Van Van poquito 60. más. Y en 30 más. Yo espero que para la cuenta pública se dé también cuenta de los pasos que se están tomando en materia de planificación de seguridad. Ahora, nuevamente, en mi opinión, si usted me pregunta qué es lo que habría hecho yo habría visto que bajo una cabeza coordinara entonces los esfuerzos de defensa, seguridad, justicia, de la Fiscalía y del Poder Judicial, y se viese entonces cómo hacer las reformas necesarias para que haya un mejor trabajo interagencial. Ahí se incluye a impuestos internos, aduana y otras organizaciones. Hasta el momento no lo veo. Puede que estén trabajando sobre esa base. Usted entenderá que la complejidad de generar un sistema que funcione en esa materia. Usted fue candidato presidencial junto a José Antonio Kast. Fue el tema del que más hablamos, del que más se discutió, del que más leímos. ¿Cómo es posible que necesiten 60 días para plantear? Estoy absolutamente de acuerdo que el gobierno de Gabriel Boric, después de 4 años de haber tenido un plan de ese tipo. No, le estoy hablando del presidente José Antonio Kast y usted me entiende la pregunta. Entiendo la pregunta y entiendo también que cuando usted entra al Ejecutivo, usted se encuentra con una serie de materias que no necesariamente conocía de antemano. ¿Pero qué pasó aquí? ¿No estaba el plan que usted esperaría? ¿Usted iba a los debates con José Antonio Kast? Bueno, si los señores periodistas hubiesen tenido un poco más de espacio, hubiesen dado un poco más de espacio para que debatiésemos entre los candidatos y no tanto se hubiesen dedicado a hacer preguntas particulares a los candidatos presidenciales ellos, hubiesen debatido ellos, habría tenido yo quizás la posibilidad de preguntarle. Ya, pero hoy día no le llama la atención. Pero le está echando la culpa. No es el empedrado. Pero bueno, nosotros Johannes, sabíamos que teníamos una perspectiva distinta. Johannes, pero espérese, es que usted tiene, usted estuvo en los debates, a Octavia y a mí nos tocó estar en distintos formatos de debate, en radio, en televisión. En el primero existía la mayor libertad para poder conversar sobre el tema. Más allá del formato del debate, pero Johannes, le entendemos el punto, uno puede tener matices en relación al punto, pero le entendemos el punto, pero me gustaría saber
Usted dijo, el gobierno está al debe en materia de seguridad. Sí. Uno entiende que José Antonio Kast no llegó a la moneda pensando recién ese día qué es lo que iba a hacer. Tenía 3 campañas presidenciales en el cuerpo, tiene un equipo trabajando, estaba la OPE. Entendemos que la ministra Steiner fue la tercera persona que dentro de las prioridades para ser ministra de Seguridad. Hubo 2 que públicamente dijeron que no, entre otros Carter. ¿Por qué está al debe en materia de seguridad, que fue el principal atributo de campaña de José Antonio Kast? Hay dos temas. Uno, cuando se nombra a la ministra de Seguridad, yo tengo la impresión de que primero es la superhéroe y después todo el mundo le da como bombo en fiesta. Apenas empieza a actuar le dan como bombo en fiesta. Eso no necesariamente ayuda. ¿Ya? Pero es que comete errores. Segundo punto, sí, bueno, puede cometer errores o no. Ya, pero no es gratuito. Ya, pero Yo no conozco mucha gente que haya entrado por primera vez, tampoco en el periodismo, que haya entrado por primera vez a hacer una pega y no haya cometido un error. Ya. Segundo punto, el tema es que esta cuestión efectivamente se tiene que preparar y organizar. ¿Ya? Eso significa que usted tiene que empezar a emitir decretos, Ajá. usted tiene que empezar a hacer todo un trabajo preparatorio también para identificar dónde hay problemas. Uno de los problemas esenciales que tiene, por ejemplo, el Ejecutivo, Sí. y no solamente Quiroz en materia de identificar a la gente que se está robando la plata de las prestaciones sociales, ¿ya? Es el problema de transmisión de datos de un ministerio al otro. Carabineros, investigaciones y justicia, o sea, y el Poder Judicial tienen bases de datos distintas respecto a los niños que están desaparecidos en Chile, con números distintos. No hay ni siquiera una base de datos unificada. Entonces, evidentemente que si usted entra y quiere hacer una reorganización en materia de seguridad, tiene que empezar a hacer primero un diagnóstico, determinar cuáles son todos los elementos que tiene que ir modificando, también desde el punto de vista administrativo y técnico. Yo por eso hemos sido bastante más tolerantes con el gobierno, con este gobierno, que con lo que podríamos haber sido con el anterior, donde no existía ninguna voluntad de arreglar este tema, más allá de lo que era refundar a Carabineros. Ya, Johannes, lo que pasa es que ayer la ministra de Seguridad fue un hito muy relevante, que estamos un poco contra el tiempo. Ella concurrió a una sesión especial de la sala a las 7 de la tarde, no sé si tuvo oportunidad de verla. No, pues estaba yo mismo en un programa de radio. Ya, y le cuento que ella planteó por primera vez lo que son los lineamientos de su programa de seguridad. Los principales ejes que ella detalló apuntan, por ejemplo, a crear un observatorio de secuestro, mejorar la malla curricular de Carabineros, recuperar control territorial de las rutas y una larga lista de medidas que ayer conocimos por primera vez, pero que son anuncios. ¿Qué le parece? Parte de los énfasis, estoy leyendo el titular de Moli de la tercera. Sí sé que Sí. cuando quiso hacer la presentación, No le dieron los votos para que presentara el PowerPoint. no le permitieron presentar el PowerPoint. Sí, le voy a decir una cosa, ¿eh? Hay que ser muy miserable. Usted pide una sesión especial para que el ministro venga a informar y usted impide que el ministro informe. Usted tiene que ser muy miserable. Se lo digo así. No le dieron A los los seres votos. parlamentarios hay que ser bien miserable. En todo caso, veamos. Sí. Todas estas medidas, en la medida en que están coordinadas y tienen un objetivo central y conducen a una mejora de la situación de seguridad, son bienvenidas y nosotros las vamos a respaldar. Y lo que falte lo vamos a reclamar, no se equivoquen. Bien, pues parte de las definiciones de Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, exdiputado. Le damos las gracias por estar junto a nosotros. Encantado, muchísimas gracias por la Que esté muy invitación. bien. Sí, y con tiempo para explayarse, a propósito de lo que estaba reclamando Sí, pues, pucha, en los debates. Ya. éramos muchos, parece, los candidatos. Fueron muchos, 8. Johannes Kaiser, muchas gracias por visitar Radio Universo. Vamos a la Gracias. pausa y ya Gracias. seguimos acá en la 93.7 haciendo Universo al Día.